Dios les bendiga. Amén. Tremenda responsabilidad porque el poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes, pueblo de Dios, hijos del Señor. Y yo quiero compartirles un pasaje del que, con la ayuda del Señor, pues, bueno, yo he aprendido también y podamos todos aprender algo. Y si le titulo de alguna manera es siendo preparados para ser bendición. Todos sabemos que el propósito de Dios para la iglesia, para su pueblo, es que seamos de bendición. Y en estos días que vivimos tan complicados y tan difíciles, hay muchas personas que se acercan a las iglesias que en cierta manera pues se buscan y quieren saber acerca de una respuesta que venga más allá de la que pueda dar pues Fernando Simón y algunos otros, ¿verdad? Una respuesta un poco más elevada. Y tienen inquietudes espirituales y esa respuesta quien se la debe de dar somos nosotros. No es otra línea ni otra vía, sino somos nosotros quienes tenemos que responder, ¿verdad?, a esa necesidad de las personas que nos rodean. Es un problema para muchos. Se nos ha cambiado la vida a todos. Costumbres y maneras, relaciones, en las iglesias lo hemos sufrido, lo hemos vivido. Algunos no han sabido cómo permanecer, otros han seguido, ¿verdad?, pero han visto en ellos pues como afectados, ¿verdad?, por la relación. Las iglesias que antes pues se congregaban más con el aforo y con otras actividades que han tenido que ser pues anuladas o al menos pospuestas, no sabemos hasta cuándo, pues se han visto también muy afectadas en la comunión de los creyentes de uno con otro. Y yo quiero compartirles en esta mañana sobre este tema que Dios tiene para prepararnos usando un ejemplo, y es el ejemplo de cómo Dios saca al pueblo de Israel, lo trabaja y levanta pues un ministerio como es Moisés, ¿verdad?, para que puedan bendecir a otros. En Éxodo capítulo 3, pueden abrirlo, y ahí es donde vamos a compartir. El Señor podría enviar ángeles y suficiente es su Espíritu Santo para bendecir las vidas, y de hecho lo hace. Pero Él ha querido mostrarse a través de hombres y mujeres. Y cuando yo hablo de hombres me refiero en forma genérica, No me hagan llegar a ese tema de todos y todas, y nosotros y nosotras, vosotros y vosotras, porque es una forma genérica. Creo que además eso es una aberración gramatical, lo ha dicho la misma Real Academia, pero bueno, aquí la seguimos hasta con todes. Que eso es el absurdo de más de uno que quiere ir más allá de lo que es. Pues Dios desea trabajar a través de los hombres para bendecir a hombres. Dios desea trabajar a través de cada uno de nosotros para bendecir a otros. Cuando Dios se ha propuesto hacer algo en esta humanidad, lo ha hecho por seres humanos. Levantó a Abraham y le dijo: en ti serían benditas todas las naciones. Sabemos que a través de Jesús somos bendecidos todos. Levantó a Noé antes, levantó a Josué, levantó a Israel, levantó a Moisés, levantó personas para bendecir a personas. Es más, en el libro de Hebreos dice que Dios no ha querido revelarse a nosotros a través de ángeles, ni llevar el evangelio a través de ángeles, sino a través de nosotros. Y eso es un gran privilegio. Y como decía antes, también una gran responsabilidad. Es un compromiso que tenemos delante del Señor. Y Dios levantó a Moisés en un momento determinado para sacar a aquel pueblo, bendecir a aquel pueblo, para que aquel pueblo, como en un origen ya Dios había previsto, fuera llamado a bendecir a otras muchas naciones. En parte, en algunas ocasiones de la historia se ha cumplido, pero eso se cumplirá, ¿verdad?, durante el milenio, cuando Israel será bendición para todas las naciones de este mundo. Nosotros estaremos con el Señor. Amén. Y estaremos, entiendo yo, ya eso son pensamientos, ¿verdad?, particulares, reinando con el Señor Jesús. Amén.
como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, con vara de hierro. No sé lo que significará esa vara de hierro, pero algún significado tiene que tener en cuanto a orden, autoridad y mando. Cuando hoy en día, los días que vivimos, cada vez hay menos autoridad y cada vez se responde más a la autoridad y se enfrentan más a la autoridad, pues en ese tiempo en el Señor reinaremos nosotros con la autoridad de Cristo, plena. E Israel estará aquí como la nación, pueblo de Dios, sacerdotes de Dios, conforme ese propósito original para bendecir a todo este mundo, a todos los gentiles, a todas las naciones. Y vamos a tomar en este texto de aquí de Éxodo ese origen de cómo Dios trae a Israel de nuevo de Egipto y tiene que hacer algunos trabajos con ellos y con su liderazgo. Dice en el capítulo 1, el capítulo 3, el versículo 1, versículo 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Llega el momento cuando el Señor va a responder al clamor que el pueblo en el capítulo 2 está haciendo. Se piensa que, bueno, la esclavitud, como la conocemos al principio de Éxodo, pudieron ser durante aproximadamente más o menos como 40, poco más, años. Dios le habló a Abraham y le dijo: mi pueblo será 400 años esclavo en tierra ajena en Egipto. Sin embargo, sabemos que cuando Israel descendió a Egipto, ¿verdad?, Jacob con sus hijos y los siervos que tenían entonces 70 personas, dice que lo hicieron en bendición, lo hicieron en una buena tierra, allí crecieron, allí prosperaron para el trabajo, la labor de ellos como ganaderos, pues era la mejor zona de todo Egipto, ¿verdad?, la tierra de Gosén, y bueno, allí estaban bien. Posteriormente llegó el momento, Faraón los consideraba, los apreciaba, ¿verdad?, por toda la labor de José, pero llega el momento cuando se levanta otro faraón distinto. Según dicen los dos historiadores, cuando llega José, los que gobernaban ese gobierno de faraones eran los Hicsos, que eran descendientes de palestinos que habían conquistado la zona norte de Egipto. Y eran muy favorables a estos palestinos y descendientes, ¿verdad?, de la zona aquella, como eran los israelitas. Pero después se levantó uno que era egipcio, de más del sur, y este es el que no tenía en cuenta a José. No es que no conociera a José, es que no quería saber del pueblo de Israel. Por eso él cambia, expulsa a los Hicsos y se constituyó como faraón, ¿verdad?, nacionalista allá en su tierra, en Egipto, y él pues no quiere saber acerca de los descendientes de José y los empieza a esclavizar y a trabajar sobre ellos para que no crezcan. Parece que ese tiempo de esclavos realmente fueron 40 años, aunque para Dios la esclavitud duró 400 años. Y ahí tenemos nosotros una lección, porque el pueblo estaba bien en Egipto, buena tierra, crecían, prosperaban, no recibían latigazos, no eran llevados de acá para allá para trabajar, ¿verdad?, de forma miserable, ni eran maltratados, estaban bien. Sin embargo, la visión que tiene Dios no es como la que tenemos nosotros. Dios dijo que estarían 400 años esclavos. Y aunque nosotros vivamos en una apariencia buena, ¿verdad?, próspera, en cuanto a la economía, en cuanto a la salud, en cuanto al bienestar familiar, en cuanto a todo, vivamos en una apariencia, ¿verdad?, agradable, es posible que ante la mirada del Señor estemos en esclavitud. Y ya no me refiero a la iglesia, me refiero a la sociedad, ¿verdad?, a este mundo. Aparentemente muchos viven bien, parecen como que no necesitan a Dios, pero para el Señor están esclavos. Y a veces nosotros como iglesia también no podemos vivir según las apariencias. La misma palabra nos dice: no juzguéis conforme a las apariencias. El mismo proverbio nos dice que las apariencias son engañosas.
Y nosotros muchas veces vivimos de acuerdo a lo que aparenta ser. Nos juzgamos conforme a las apariencias. Vivimos y trabajamos y miramos y nos relacionamos conforme a las apariencias. Y nosotros tenemos que ir más allá y discernir un poco y ver un poquito más profundamente. Es verdad que el corazón solo lo ve el Señor, pero sí, con la ayuda de Dios podemos discernir y valorar un poquito más profundamente de lo que muchas veces este mundo tan superficial valora. Y no juzgar y no vivir conforme a las circunstancias que nos rodean. Si las cosas me salen bien, Dios está conmigo. Pues no tiene por qué, porque Abraham fue bendecido en Egipto. Sin embargo, a Dios no le agradó la manera como Abraham actuó, que falseó la verdad. Pero Dios tenía un propósito y era bendecir a Abraham, enriquecer a Abraham para hacer una gran nación, ¿verdad? Comprar aquella tierra y levantar una nación después, como él tenía su proyecto. Y Dios tiene una voluntad que fue permisiva, que Dios la permite, y Dios trabaja, y hay cosas que las acepta, las deja que vayan, pero eso no significa que él esté de acuerdo y que las respalde, las permite. Lógicamente hay cosas que no permite, pero en el pueblo de Dios hay cosas que Dios permite en nuestras vidas. Tomamos decisiones y Dios no te deja. Dios no te va a decir, si no le buscas, lógicamente, no trabajes aquí, trabaja allá. Entonces, decir, yo quiero trabajar en esto, Dios te deja. A lo mejor te dice que, mira, no es lo más conveniente, pero tú te empeñas. Si Él te deja, no te cae un rayo del cielo, ni se abre la tierra, ¿verdad? Ni la empresa se hunde porque tú entres a trabajar y prosperas. Pero a lo mejor no es la voluntad perfecta que Dios tiene para tu vida. Es una voluntad permisiva. Y como pueblo de Dios nosotros tenemos que saber discernir entre una voluntad permisiva y la voluntad perfecta. Y somos llamados a conocer la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Eso parece un misterio, pero la Biblia nos enseña sus maneras de poder conocer. El libro de Romanos, capítulo 12, dice que nos presentemos, ¿verdad?, en el altar como un sacrificio vivo, ¿verdad?, que es el culto agradable y racional delante del Señor, y así experimentaremos cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Claro, si vivimos a nuestra manera y no nos presentamos como un sacrificio vivo y tomamos nuestras decisiones, no conoceremos la voluntad perfecta de Dios. Y Él nos dejará seguir viviendo, y por eso nos metemos en muchos problemas. Todos nos buscamos muchos líos, ¿verdad? Y sufrimos a veces situaciones que no tendríamos que sufrirlas, que no tendríamos por qué padecerlas. Hay complicaciones que vienen en la vida, pero hay complicaciones que nos buscamos nosotros. Y a veces, pues, esas complicaciones que nos buscamos tienen consecuencias de por vida. Y hay veces, como conocemos, ¿verdad?, algunas personas pues tienen una mala relación y ahora después, ya de por vida, tienen familia, tienen esto, tienen lo otro, y eso no pueden borrón y cuenta nueva y desaparecer. Eso ya lo llevan para siempre, ¿verdad? Entonces, aprendamos a discernir para no vivir conforme a las circunstancias que nos rodean, conforme a las apariencias. Busquemos de Dios, consagrémonos en el altar para poder entender cuál es la voluntad perfecta de Dios. Amén. Al margen de eso, si tu corazón es íntegro, tu corazón es sincero, tu corazón trata por todos los medios de agradar a Dios, no te preocupes, que con todo metemos la pata, pero no te preocupes, porque Dios sabrá cómo sacarnos, porque ninguno somos lo suficientemente inteligentes ni sabios. Bueno, a lo mejor aquí algunos los hay. Yo hablo por mí y por la mayoría, pues, de los que conozco también en Sevilla, lo suficientemente inteligente y sabio como para tener todas las respuestas y saber cómo tener todas las soluciones y hacerlo todo bien. Ahora no estoy pastoreando porque ya está Héctor, que muchos de ustedes lo conocen, Héctor Escobar, pastor más joven. Ya pasamos el cargo, como aquí también Julio, ¿verdad?, Enrique, ¿verdad? Y bueno, allí estamos ayudando y colaborando en todo lo que haga falta. Pero mientras que he estado pastoreando por unos cuantos años también, muchas veces los consejos no sabía cómo darlos, ni daba el consejo correcto y adecuado. Buscaba del Señor, si yo creo que, Señor, quizás, y daba mi consejo, y a veces la respuesta era otra, pero el Señor sabía cómo enderezarlo.
Y muchas veces no sabía ni qué decir y Dios lo arreglaba, porque no sabía ni cómo resolverlo. Y dice, bueno, Señor, mira, tú resuélvelo, porque si no vamos a equivocarnos y vamos a meter la pata. Y vamos a hacer daño en vez de bendecir. Y Dios lo resolvía. Esa es la ventaja si nosotros tenemos una actitud correcta delante de Dios. No te preocupes, es que no soy suficientemente perfecto ni santo, no te preocupes. La actitud debe de ser la correcta. Y Dios sabe cómo ayudarnos, cómo suplir, ¿verdad? Y ir más allá de nuestra propia limitación e incapacidad. Muy bien, llega el momento que Dios va a responder al clamor de aquel pueblo, que estaba esclavo. Y para preparar, ¿verdad?, aquella nación que Él había llamado para ser bendición, desde Abraham, para prepararla tiene que trabajar con ellos. En una situación que estaban lamentable, en esclavitud, a base de opresión, de latigazos y de mala forma de vivir. Pues para preparar al pueblo, lo primero que Dios tiene que hacer es levantar un líder, levantar a alguien que pueda ayudar al pueblo. Como he dicho, cuando Dios quiere hacer algo con la humanidad, levanta a una persona, levanta a un hombre o a una mujer, las levanta para trabajar con ellos. Dios tiene liderazgo. En la vida, hoy en día no queremos, por lo menos en nuestra cultura occidental, no queremos autoridades. Y no entendemos acerca de la jerarquía, pero Dios tiene establecida una jerarquía. La tiene establecida en los cielos. Arcángeles, serafines, querubines, ¿verdad?, ángeles. Y la Biblia nos enseña que hay órdenes celestiales. El diablo tiene sus órdenes espirituales también y sus jerarquías. La Biblia dice ello, principados, ¿verdad?, y otros, sus jerarquías. En la iglesia Dios ha establecido una jerarquía. Tenemos que entender lo que es la jerarquía, es un orden de autoridad, ¿verdad? Ese orden de autoridad en la iglesia, primero está el Señor, primero está Dios y el Señor, el Espíritu Santo, Dios obra su palabra, y después hay autoridades que Dios ha delegado. Y esa jerarquía son los ministerios, el liderazgo, lo que Dios va levantando conforme su propósito en la iglesia. Pero es así, la iglesia no es una democracia, la iglesia no es un sistema, ¿verdad?, donde todo el mundo puede decidir o mandar. Hay un orden, hay una forma, donde todos somos libres, donde todos tenemos delante de Dios el mismo nivel o la misma capacidad o la misma función o la misma, digamos, posición, porque somos hijos de Dios. No hay un hijo de Dios más que otro, todos, pero hay un orden para llevar las cosas adelante y para hacerlo correctamente. Y Dios levanta un líder para llevar al pueblo adelante, como Dios levanta líderes para llevar a la iglesia adelante, como Dios establece órdenes, ¿verdad?, de jerarquía, de autoridades delegadas, no de mandos, de autoridades delegadas. El ministerio ha recibido una autoridad delegada. Hay autoridades que no pueden ser traspasadas por nadie. Por ejemplo, Dios es veraz. Solamente la verdad la tiene Dios, no la tiene ningún ministerio, no la tiene ningún creyente, no la tiene ningún apóstol, no la tiene ningún profeta. La verdad absoluta solamente la tiene Dios. Y nosotros vamos conociendo parte de esas verdades. Y eso lo debemos de saber y entender, ¿verdad? Porque, bueno, a veces pensamos que lo conocemos y sabemos todo, y no es así. La verdad o la autoridad de conciencia. Cada uno tenemos una conciencia. Y esa conciencia no puede ser transgredida. ¿Qué le dice Pablo a los romanos? Quien tenga fe, que tenga fe para sí mismo, ¿verdad? No está diciendo si tú crees, crees, si tú no crees, pues no creas, no pasa nada. No, está diciendo que conforme tu nivel de entendimiento y de conocimiento y de revelación de Dios, es lo que tú tienes de Dios y es lo que tú debes de actuar, pero eso no se lo puedes imponer a otro. Porque cada uno tenemos un proceso, cada uno tenemos un crecimiento, cada uno tenemos un desarrollo, cada uno tenemos una revelación. Entiéndanme, porque les hablo como personas espirituales y entendidas, ¿verdad? Una revelación no es que yo creo en Santa Marta, no es eso, todos creemos en la palabra, pero tenemos un conocimiento en el que vamos desarrollando y avanzando, cada uno de nosotros. Y el ministerio está para ayudarnos y aconsejarnos a que vayamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios. No es que tú tienes que creer como yo, eso, nadie puede hacer eso. Nosotros podemos ayudar, enseñar. Mira, la palabra enseña así,
para tu bendición, esto es lo que tienes que hacer. Este es el consejo de la palabra. Y cada uno tiene que ir teniendo su propia experiencia con Dios y su propia conciencia. Por eso en las iglesias tenemos que aprender, y de hecho lo hacemos, a respetar la conciencia de cada uno. No, yo es que no uso, bueno, yo, ¿verdad? Una hermana. Yo es que no uso pendiente porque creo que no lo debo de usar. Pues es respetable. Yo es que me lo pongo y grande porque no veo que está mal. Pues es respetable, ¿verdad? Yo es que no uso una hermana. Yo es que no uso pantalones porque creo que no, porque yo aprendí que, pues es de respetar. No, pues yo me veo libre y lo puedo usar, pues es de respetar. ¿Qué es lo que le dice Pablo al Romano? ¿Tú comes carne? Pues bueno. No comes carne, pues vale. ¿Verdad? Ahora eso sí, no comemos lo consagrado a los ídolos, ni uno ni otro, ¿verdad? Pero lo demás tenemos que saber cómo respetar la conciencia de cada uno de nosotros en ese proceso, en ese desarrollo, en ese crecimiento. Tenemos que aprenderlo, ¿verdad?, a respetarlo uno con otro. Dios levantó un liderazgo para ayudar al pueblo, para que el pueblo conociera y avanzara. Y Dios tenía que prepararlo. Primero empezó a preparar al líder. Es lo primero que Dios empieza. Dios trabaja en primer lugar con el liderazgo para que pueda ser útil. No todos los que son llamados, ¿verdad?, son después elegidos para el ministerio, para el liderazgo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Como decía ayer en Barbate, no entendemos por qué, por lo menos yo no entiendo por qué el Señor me llamó al ministerio. Sigo sin entenderlo. Lo que sí sé es que lo hizo. Porque cuando uno recibe el llamado, uno lo sabe. Recibe testimonio, recibe confirmación y el Señor lo enseña. La razón espero entenderla en los cielos. Amén. Pero aquí no la entiendo. Porque no soy mejor que ninguno, ni más capacitado que ninguno, ni más preparado que ninguno, ¿verdad? Ni nada de eso. Sin embargo, Dios lo quiso hacer. Dios lo hace. Y si te llama, el Señor te lo va a confirmar. Amén. De muchas maneras que tiene, pero lo va a hacer. Y te va a confirmar el llamado. Ahora, para esto, como dice el libro de Hebreos, que ninguno se lo autoapropie, ¿verdad? Que ninguno se levante como por sí mismo. No, yo soy llamado. Si no lo ha sido, mejor tranquilo, para no meterte en problemas. Dios trabaja con el líder, lo levanta. Hay cosas que cuando Dios levanta el liderazgo, ¿verdad?, se dan de una manera muy normal, y lo vemos en los distintos ministerios y profetas que Dios levantó en su palabra. Generalmente suelen poner pegas. No, yo es que no sirvo, no, yo es que no, es que esto, es que lo otro, es que no voy a poder. Suelen poner pegas, es una cosa normal. Pero Dios trabaja para echar abajo todas esas pegas. Y Dios prepara al líder. ¿Qué pudo ver Dios en Moisés? No lo sé. Ahora hay una cosa que en el libro de Hechos, capítulo 7, la Biblia me enseña. Y es que cuando Moisés estaba en una posición, digamos, correcta en Egipto, estaba bien, él vio a uno de sus hermanos, a uno de los hebreos, que era maltratado. Y cogió al egipcio y lo quitó de en medio. Cuando lo encontró, ¿verdad?, en una callejuela, en una esquina donde nadie lo veía, o donde él pensaba que nadie lo veía, lo quitó de en medio y lo enterró. Pero lo habían visto. Lamentablemente lo habían visto hasta uno de los suyos, que después se lo echó en cara. ¿Qué quieres hacer conmigo? Como hiciste con el egipcio también. Y Moisés tuvo que salir de allí huyendo. Él tenía una carga por aquella nación, tenía una carga por aquel pueblo. Posiblemente, como dice la Biblia, él se creía ser llamado para liderar al pueblo. Y hay llamados que, si es verdad, se creen de principio, no, yo puedo aquí hacer algo, pero su actitud es sana. Y llega el momento cuando Dios lo llama. Tiene que prepararlo, tiene que trabajarlo. Lo lleva al desierto, allí lo trabaja por 40 años para aprender cosas, para darse cuenta, ¿verdad?, de que no es nada. Por 40 años Moisés había pensado ser alguien. Ahora por 40 años se da cuenta que no es nada. Y los otros 40 años en el desierto con Israel, pues lo que aprende es lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nada.
Bueno, yo llevo 40 años pensando que era alguien, ahora ya he empezado con algunos años más dándome cuenta que no soy nada, a lo mejor dentro de 30 años pues empieza a darme cuenta que Dios hace algo, ¿verdad? Y eso ya estaremos allá, porque ya no creo que los 30 años lleguen. Sería ya centenario, muy tranquilo. Muy bien, Dios empieza a preparar al líder, tiene que trabajar. Y Dios tiene que preparar al liderazgo de su pueblo. Lo tiene que trabajar al margen del pueblo. Lo tiene que trabajar. Lo tiene que llevar a prueba, lo tiene que pasar por verdad su horno, lo tiene que ministrar, lo tiene que enseñar, tiene que consolidarlo, tiene que fortalecerlo. Tiene que hacerle entender y ver que por sí mismo y por sus capacidades no vale, tiene que depender de Dios para poder ser útil al pueblo. Pero Dios también tiene que preparar al pueblo. Tiene que preparar a Israel. Tiene que preparar a la iglesia para saber reconocer al liderazgo. Ya saben ustedes cuando Moisés llega de nuevo a Egipto para decirle, ¿verdad?, al pueblo de Israel: Dios me ha dicho que vamos a salir de aquí, que el faraón nos va a dejar, que sois el pueblo de Dios, que vais a vivir en libertad. ¡Oh! Una euforia, todos locos de contento. A las primeras dificultades: vaya, tú has venido más que a traernos problemas, ha venido más que a meternos en lío. Ahora son peores todavía con nosotros, nos mandan más trabajo, nos cargan más, nos dan más latigazos. Es un problemón. ¿Para qué has venido? ¿Verdad? Dios tiene que trabajar con el pueblo. Dios tiene que trabajar con la iglesia, con las congregaciones, para que aprendan. Todos tenemos que aprender. Yo no he sido siempre pastor, yo he sido antes monaguillo. Bueno, fui monaguillo en mi vida pasada, pero monaguillo en la iglesia evangélica. Así me convertí, tuve que aprender a limpiar la iglesia cada 2 por 3, barrer, pasar a fregona, a todos los horarios. Venga, los otros Julios de aquel tiempo ya nos conocen, ¿verdad? Y sabemos de aquellas etapas. Ahora sale a evangelizar, ahora es esto, dispuesto para traer a este, ve a buscar a aquella hermana, ve con el coche para acá, coge el autobús, ve andando a tal lado. O sea, y yo tuve que aprender también, como muchos otros. Pero ahí Dios nos va trabajando. Yo ni mucho menos pensaba que sería un día pastor, pero ahí Dios nos va trabajando, y Dios va moviéndonos, y Dios va llevándonos. Y conforme ese servicio, conforme esa actitud, yo aprendí a recibir de mi pastor, aprendí a sujetarme a mi pastor. Mi pastor, una parte de eso, era amigo mío antes de conocer al Señor, ¿verdad? Los dos vivíamos nuestra vida, ¿verdad?, y nuestros disparates. Pues ya cuando ahí empecé a aprender de él, cuando se convierte, yo me convierto 3 años y medio después, empiezo a aprender, empiezo a reconocer pues lo que Dios le ha dado, empiezo a ver cosas y voy poco a poco avanzando. La iglesia tiene que aprender a reconocer a su líder, que no es perfecto, que no es el hombre más santo, ni el más espiritual de toda la iglesia, pero es el que Dios ha llamado. Y al hablar al líder, me refiero al pastor, ¿verdad?, me refiero a la familia pastoral, me refiero a los obreros, me refiero al liderazgo, me refiero al ministerio que Dios levanta. Pero la iglesia tiene que aprender. No todas las congregaciones saben reconocer a sus líderes. No todos los líderes saben vivir dependiendo de Dios, también. Pero no todas las congregaciones saben reconocer a sus líderes, saben respetar a sus líderes, saben escuchar a sus líderes. Israel no sabía. Dependiendo del mensaje que Moisés le diera, si era bonito y agradable, adelante. Si ya era un problema o le traía problemas, se lo querían quitar del medio. Pero la iglesia tiene que saber discernir el plan de Dios, y la iglesia tiene que ser preparada y trabajada por Dios. Los miembros tienen que ser trabajados por Dios para aprender y darse cuenta de que la iglesia no se sostiene con, ¿verdad?, ayudas del gobierno, sino que son con nuestros diezmos y ofrendas. Los miembros tienen que darse cuenta que la iglesia necesita un orden, que no llega cada uno y dice lo que quiere, y ahora yo me voy, ahora yo vengo, y ahora estoy fuera, y estoy dentro, sino que hay un orden, hay una manera de llevar. Entonces la Biblia nos enseña cómo hacer, y Dios tiene que trabajar y preparar al pueblo suyo, a la iglesia, a Israel, para poder llevar adelante su propósito y su plan. Y Dios tiene que preparar a la sociedad. Dios preparó a Egipto y a la corte
para que cuando llegara ese momento oportuno tuvieran que reconocer que Dios era Dios y dejaran ir al pueblo. Y Dios tiene que preparar esta sociedad. Y sabemos que todas estas cosas que están pasando hoy en día a nuestro alrededor son cosas que están en el plan de Dios. Yo no digo que Dios ha mandado el COVID, ni mucho menos, ni que Dios ha mandado este virus, ni mucho menos. Como dijo un hermano una vez, y creo que es así, el hombre juega a querer ser Dios y a querer manipular, ¿verdad? Y hacer y crear y trabajar pues con vidas, y se les escapa de las manos. Bueno, pero Dios permite todo esto. Y sabemos que en los momentos de mayores crisis las personas buscan de Dios. Hay un refrán muy nuestro que es que nos acordamos de Santa Marta cuando truena, ¿verdad? Pero es verdad que en los momentos más críticos muchos miran arriba y buscan de Dios. Y si la Iglesia está ahí, buscarán esa respuesta que conocemos que es la correcta y la adecuada. Y Dios tiene que trabajar en esta sociedad. Y de hecho, bueno, eso es bíblico. Porque el tiempo final, todos sabemos que ya las cosas estarán tan mal que habrá quienes busquen de Dios, habrá quienes, ¿verdad?, critiquen a Dios y se quejen contra Dios, pero será el momento cuando ya Cristo descienda para reinar. No hablo del rapto, hablo de reinar con todos nosotros. Amén. Dios tiene que trabajar y preparar a su pueblo, trabajar a la sociedad, preparar al líder. Y Dios está en todo este plan para que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, podamos servir de bendición. Pero si nosotros no aprendemos, difícilmente vamos a saber bendecir a los que nos rodean. Si nosotros no crecemos en Dios, difícilmente vamos a servir de bendición a los que están con nosotros. El resto de la familia, nuestros vecinos, los compañeros de trabajo, lo vamos a poder hacer poco. ¿Por qué? Porque no hemos sido bendecidos. Solo podemos dar lo que recibimos. Si no recibes bendición, lo que darás es tuyo, pero no es bendición de Dios. Y nosotros queremos ser bendición para otros. Amén. Hemos sido llamados a ellos y queremos serlo. Quizás no sepamos cómo enseñar grandes lecciones, pero sí bendecir a otros, sí ayudar a otros, sí servir a otros. Eso lo sabemos hacer todos. Solo que tenemos que ser generosos, ¿verdad? Y dedicados a ello, y lo podremos hacer. Después, en cuanto al líder, tenemos algunos pasajes importantes, como hemos visto aquí, acerca de Moisés, que dice que él llevó las ovejas de Jetro, su suegro, a través del desierto, hasta el monte de Horeb. Y también aprendemos nosotros cosas ahí. Primero, Moisés llevó las ovejas que no eran suyas, de Jetro, su suegro, que se las delegó. Ya llevaba un tiempo Moisés viviendo con Jetro. Y una de las cosas que nos llama la atención es que Jetro confiaba en Moisés y les dejaba las ovejas para que su rebaño, que era la riqueza y el tesoro, por decir así, la economía de esa familia, pues las llevara a través del desierto. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que hacernos responsables de tal manera que Dios pueda delegar en nosotros responsabilidades. Tenemos que ser fieles administradores. Tenemos que ser siervos fieles. Si nosotros, o al menos yo, no sé usted, pero si nosotros no delegamos algo importante en una persona que sabemos que es un perezoso, o una persona vaga, o que no es responsable, o que es un despistado, que va, toma la llave del coche y ten cuidado de llevar al mecánico. Es que he perdido la llave, no sé ni dónde deja el coche. No se lo vas a dejar, ¿verdad que no? Yo por lo menos no se lo dejo. A usted a lo mejor se lo deja, pero yo no. ¿Cuánto menos Dios va a delegar en personas que sean irresponsables lo que son sus misterios, que son mucho más elevados y sublimes que un coche nuestro, o que la llave de una casa, o que otra cosa? Dios quiere personas responsables, que seamos fieles. Podremos ser imperfectos, porque todos lo somos, y nos delegará pues una mina, 10 minas, un talento, 10 talentos, pero nos delegará conforme nuestra medida, pero tendrá confianza en nosotros. Moisés, por muy yerno que fuera de Jetro,
Si a la primera de cambio hubiera perdido 3 ovejas, yo no creo que Jetro le dejara todo el rebaño para ir a través del desierto. No lo creo. Porque Jetro, además, la Biblia me enseña que era un hombre entendido, un hombre sabio en su forma, ¿verdad? Y supo también aconsejar a Moisés. Moisés supo ganarse la confianza de su suegro. Esto no es un negocio familiar. Como yo soy tuyo, no me la tienes que dejar. No, hijo, que la primera vez que saliste perdiste una, que al año perdiste 4, que 2 años después habéis perdido ya 10 ovejas, que te perdiste, ¿verdad?, al macho, ¿verdad?, que es el que me daba, pues, borreguito. No se lo hubiera dejado, seguro que no. Moisés se supo ganar por su trabajo, por su fidelidad. Sé fiel en tu trabajo, sé fiel en el área que Dios te ha dado, sé fiel. Y el Señor nos irá llevando a más, paso a paso. Y lo irá haciendo. Pero seamos fieles. Moisés se ganó esa confianza. No eran suyas, pero él había ganado la confianza de su suegro para llevar las ovejas a través del desierto. Esa palabra a través implica, según otras versiones y según el hebreo, más allá de lo acostumbrado, más allá de lo que eran los límites donde generalmente apacentaban las ovejas. Había zonas, y de hecho hay zonas en el desierto donde pues hay el suficiente pasto, ¿verdad?, y arbusto como para que las ovejas se alimentaran. Y bueno, Moisés en esta ocasión les llevó más allá, es lo que la Biblia nos enseña, de lo acostumbrado. Y siempre nosotros tenemos que dar un pasito más, un poco más. Tenemos que ir un poco más allá. No podemos acostumbrarnos a siempre lo mismo. Y bueno, ya soy salvo, ya pues el culto del domingo, yo ofrendo y yo doy mi diezmo y oro, ¿verdad?, una vez a la semana. Tenemos que dar un pasito más allá. El Señor nos dijo, y lo hizo con un ejemplo bastante duro, ¿verdad?, porque los judíos en ese tiempo de los evangelios estaban sometidos bajo los romanos, y le dijo que si alguien le pedía ir una milla más, su enemigo, y un romano le pedía ir una milla más, fuera una milla más. Ellos estaban obligados, los judíos estaban obligados a cargar, ¿verdad?, los bártulos, la mochila, el macuto, lo que fuera, del romano, a cargarlo durante una distancia. Estaban obligados por la ley romana, y así lo hacían. Pero el Señor le dice, pues ve una milla más, cumple lo que tienes que hacer, pero además lo un poquito más. Cuando, ¿verdad?, en el libro de los evangelios le preguntan al Señor acerca, ¿verdad?, del diezmo y las ofrendas, el Señor dice que nosotros hagamos un poco más de lo que la ley había establecido. Y nosotros tenemos que ir un poco más allá. No podemos conformarnos con lo que tenemos, con lo que somos. Tenemos que aprender a crecer. Tenemos que ser personas diligentes para avanzar, para ir más allá. Tenemos que tener visión. Tenemos que ser personas, ¿verdad?, curiosas en el aspecto bíblico y espiritual, para querer aprender más cosas, para querer entender y escudriñar más acerca de la palabra. No tragarnos cualquier cosa que venga en el internet, que hay mucho. Hay cosas buenas, pero también mucho que no es bueno. Y nos lo tragamos todo y después, pues así tenemos las cabezas, ¿verdad? Pero tenemos que saber avanzar más allá. Moisés fue más allá, y en ese paso más allá, pues se encontró, ¿verdad?, con aquella zarza ardiendo en el monte de Horeb. Aprendamos a ser responsables, diligentes en nuestro trabajo. Aprendamos a ir más allá de lo acostumbrado, creciendo, avanzando, conociendo más acerca de Dios, asumiendo retos de parte del Señor, ¿verdad?, como es este. Bueno, avancemos algo más, vayamos más, paso a paso. No se trata de dar un salto, ¿verdad?, olímpico, sino de ir paso a paso, conforme la marcha de todos juntos, paso a paso. Cuando Jacob tuvo que volver, ¿verdad?, para su tierra, dice que iba conforme, se encontró con Esaú, el paso de las manadas, porque muchas había paridas y tenían que ir más despacito y tenían que ir pues cuidando todo el rebaño. Nosotros no podemos correr y que se quede atrás, no, tenemos que ayudarnos unos a otros. Algunos quieren ir más rápido,
pero otros van demasiado lentos y hay que ayudarse para poder avanzar juntos en este reto. Y después, por último, dice que Moisés llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Las etapas hay que cubrirlas, hay que llegar hasta. No podemos empezar y quedarnos a la mitad de camino. Tenemos que cubrir las etapas de nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos parte de etapas en la vida cristiana. Algunos llevan muchos años convertidos y empezaste, ¿verdad?, de una forma. Seguro que durante estos años convertidos has aprendido más cosas, estás más responsabilizado en la obra, estás más integrado en el servicio, tienes mayores relaciones dentro de la iglesia, te preocupas, te interesa más por los demás, por el que es más débil, por el que es más flaco, por el que aún no entiende. Al menos se debe de ser así. Las etapas hay que cubrirlas, hay que llegar hasta lo que el Señor tiene marcado en nuestra vida. Y cuando cubrimos esa etapa, después vendrá otra etapa, y después vendrá otra etapa, pero tenemos que cubrir las etapas de nuestra vida. No sé cuál es la etapa en la que estoy ahora, no sé en la que tú estarás ahora, pero esas etapas en las que empezamos hay que cubrirlas. Al principio de año todos nos marcamos muchas promesas y muchos retos, ¿verdad? Este año voy a adelgazar, este año voy a dejar de hacer esto, este año voy a hacer lo otro, voy a hacer gimnasia, voy a ponerme, ¿verdad?, fuerte, voy a ser culturista. Y nos marcamos nuestras etapas. Yo no, los jóvenes, sí, pues ya no voy a desarrollar más músculo que el de la barriga. Otro no. Pero se marcan muchas etapas y nos marcamos muchas etapas. Pues las etapas, yo no me refiero a eso, es un ejemplo, ¿verdad? Tenemos que cubrirlas. En la vida espiritual marcamos decisiones. Voy a leerme la Biblia. Y cuando vamos con el libro de Números, ya como soy muy pesado, y el Levítico y lo otro, y ahí nada más que habla nombres de gente muy rara, ya lo dejamos y nos aburrimos. No, pues lo que voy a empezar por aquí atrás. Y después ya al final terminamos así o así, y ya ni eso. No, hay que marcar las etapas. Tenemos que, lo que en el Señor Dios ha puesto en nuestro corazón, tenemos que desarrollarlo. Eso nos da madurez. Eso nos hace crecer. Eso nos ayuda a ser responsables. Eso nos ayuda a ser personas formales. Eso nos da, ¿verdad?, garantía de que somos capaces de poder avanzar a la siguiente etapa. Y no otra vez volver al principio. Que muchos, ¿verdad?, en ocasiones vivimos como en un bucle. Empezamos y otra vez a lo mismo. Y cuando vamos llegando, otra vez tenemos que empezar a lo mismo. Y otra vez, y así están, continuamente. Claro, los demás no se dan cuenta. Porque tú ves esos bucles, ¿verdad?, en televisión, que te ponen cuando van a robar, ¿verdad?, un banco o lo que sea, y el guardia que está allá siempre está viendo lo mismo, no se da cuenta que eso es un cuento, que es un engaño. Pero nosotros no podemos conformarnos con eso, tenemos que ir de etapa en etapa, cubriéndolas, terminándolas. Moisés fue más allá del desierto, y dice que llegó hasta Horeb. Llegó hasta el final de lo que tenía que llegar, conforme el plan de Dios, conforme el propósito de Dios, al lugar donde Dios se le revela y donde Dios le enseña. Cubre tu etapa. Ser responsable en el trabajo en el que estás, en el que tienes ahora. Aunque te parezca que es muy simple, aunque te parezca que es muy sencillo, sé diligente, esfuérzate. Aunque creas que otros no lo ven, Dios lo ve. Y Él es el que recompensa. Porque eso lo decimos todos, la recompensa la da el Señor. Dios es el que me conoce y me ve y es el que sabe. Bueno, pues seamos consecuentes con esas realidades y con esas declaraciones, sabiendo que Él nos ve, sabiendo que Él nos conoce, sabiendo que Él nos recompensa, sabiendo que Él es el que nos va a premiar, sabiendo que Él va a llamarnos si somos fieles y si somos responsables y si somos buenos administradores en lo que Él nos da, que es muy poquito, pero lo hacemos. Él es el que va a saber hacerlo. Dios está necesitado de personas así. No necesitado porque no sepa qué hacer, entiéndanme, sino necesitado porque Él quiere en su obra gente así, para seguir trabajando con personas así, para que estas personas puedan ser bendición a los que le rodean. Bendición en la misma iglesia, bendición en la sociedad, bendición en su familia. ¿Quieres bendecir a otros? Dejémonos trabajar, dejémonos preparar por Dios. Aprendamos estos pasos, estos procesos.
en nuestra vida, para que Dios trabaje con cada uno de nosotros y nos capacite para ser siervos fieles que saben bendecir a los que nos rodean. Que el Señor te bendiga. Gracias, Quique. Pues esto es lo que tenía para compartirles a ustedes.